Hoy vamos a contar la historia de cómo nació toda una disciplina científica. Y todo empezó con algo tan sencillo como observar a un grupo de personas montando en bicicleta. Es una pregunta que nos hemos hecho todos alguna vez, ¿verdad? ¿Por qué hay gente que parece venirse arriba, que se crece ante el público, mientras que otras personas los nervios les juegan una mala pasada? Bueno, pues esta misma duda es la que tuvo un psicólogo hace ya más de un siglo. Vámonos a finales del siglo XIX. La psicología como ciencia estaba, por así decirlo, en pañales, y un hombre, Norman Triplett, estaba a punto de hacer un descubrimiento que lo cambiaría todo, y lo hizo simplemente fijándose en unas carreras de bicicletas. Venga, vamos a meternos de lleno en la historia, porque todo arranca con un enigma, con un patrón que nadie se había parado a estudiar científicamente hasta ese momento. Triplett se dio cuenta de algo muy curioso. Revisando los registros de las carreras, vio que los tiempos de los ciclistas cambiaban. Cuando corrían contra el reloj, ellos solos en la pista, pues marcaban un tiempo. Pero, cuando competían codo con codo contra otros rivales, sus velocidades aumentaban. Y no un poco, sino de forma notable. ¿Qué estaba pasando ahí? Y esta es la hipótesis que lanzó el propio Triplett. Él creía que la competición directa era como una chispa que liberaba una especie de energía oculta, una reserva de fuerza que de otra forma no se podía activar. Pero claro, una observación, por muy buena que sea, no es ciencia. Necesitaba probarlo. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Para aislar el efecto de la competencia, Triplett diseñó uno de los primeros experimentos controlados de la psicología social, y lo hizo usando una herramienta, ingeniosamente sencilla. La tarea no podía ser más simple, girar la manivela de un carrete de pesca tan rápido como se pudiese. Era una acción fácil de medir y que no requería ninguna habilidad especial. Y como sujeto se eligió a niños, quizás pensando que así la experiencia competitiva previa no influiría tanto en los resultados. Y aquí está el meollo del asunto. Triplett montó 3 escenarios diferentes. En el primero, el niño trabajaba solo. En el segundo, trabajaba al lado de otro que hacía lo mismo, pero sin competir, solo en compañía. Y en el tercero, ahí sí, se enfrentaban en una carrera cara a cara. Esto le permitiría saber si era la simple presencia de otra persona lo que marcaba la diferencia, o si era el pique de la competición. Triplett seguramente esperaba una respuesta clara, un sí o un no, que la competencia siempre mejora el rendimiento, y punto. Pero, como pasa tantas veces en la ciencia, los resultados fueron mucho más complejos y, la verdad, mucho más fascinantes. Los resultados mostraron una división bastante sorprendente. La mitad de los niños efectivamente fueron más rápidos en compañía. Pero ojo, para una cuarta parte, la presencia de otro fue perjudicial, les hizo ir más lentos. Y al cuarto que quedaba, pues ni fu ni fa, no hubo ningún cambio. Así que la conclusión estaba clara. La competencia no es una poción mágica universal para el rendimiento. Su efecto depende de la persona. Y esto, claro, abría una puerta a un campo de estudio totalmente nuevo. ¿Por qué reaccionamos de formas tan distintas a la misma presión social? A pesar de la complejidad de los resultados, Triplett había descubierto algo fundamental. Había puesto, sin saberlo, la primera piedra de un fenómeno que hoy es un pilar de la psicología. Y ese concepto clave es la facilitación social. La idea es que la presencia de otros nos activa. Si la tarea es simple o la dominamos, como enrollar un carrete, esa activación nos ayuda a ir más rápido. Pero si la tarea es nueva o complicada, esa misma activación se puede convertir en ansiedad y hacer que cometamos errores. Esto explica a la perfección por qué un músico experto brilla en un concierto, pero alguien que aprende a conducir puede calar el coche con el examinador al lado. Y su importancia histórica es enorme. Hay que pensar que antes de Triplett, gran parte de la psicología era filosófica, se basaba en la introspección. Él aplicó el método científico, con su hipótesis, su control, sus mediciones, a una pregunta sobre la interacción humana. Estaba sentando las bases de lo que hoy es la psicología social y deportiva. Y esa primera semilla que plantó, vaya si floreció. A partir de su experimento en 1898, la psicología del deporte empezó a crecer. En los años 20 se abrieron los primeros laboratorios, en 1965 llegó el primer Congreso Mundial en Roma, y así hasta convertirse en la disciplina global que es hoy en día, con sus propias asociaciones profesionales. Pero, ¿qué relevancia tiene hoy un experimento con carretes de pesca de hace más de 120 años? Pues como vamos a ver, su legado es gigante y llega hasta nuestros días. Todo el campo de la psicología deportiva moderna se basa en esa primera idea de Triplett, que la mente es tan importante como el cuerpo para el rendimiento. Hoy, los psicólogos deportivos trabajan con atletas de élite en todo el mundo, ayudándoles a gestionar la presión, a visualizar el éxito y a construir la fortaleza mental que se necesita para competir al máximo nivel.
Y así es como cerramos el círculo. Una curiosa observación sobre la velocidad de unos ciclistas llevó a un experimento súper ingenioso que a su vez dio origen a toda una ciencia dedicada a desentrañar los secretos del rendimiento humano. Y esto nos deja con una reflexión final sobre la facilitación social. ¿Cuándo ayuda la competencia y cuándo perjudica? ¿En qué situaciones la presencia de otros saca lo mejor de la gente y en cuáles se convierte en un obstáculo? La respuesta, como ya descubrió Norman Triplett, parece que es diferente para cada persona.